la última vez que estábamos viendo los glóbulos rojos y eritrocitos, nos habíamos quedado en este concepto, ¿no? El concepto de anemia. Es un trastorno sanguíneo muy frecuente y para valorar si una persona tiene anemia se basa en tres parámetros: el número de glóbulos rojos, la cifra de hemoglobina y el hematocrito por ciento, ¿no? Ahí ustedes tienen la hemoglobina en sus parámetros normales aproximadamente a nivel del mar, ¿no? Y la clasificación según la cinética de la eritropoiesis, según el tamaño de los hematíes, según la cinética de la eritropoiesis, pueden ser hiporregenerativas o regenerativas. Y como ustedes están viendo, en las hiporregenerativas tenemos disminución de la producción de los hematíes, la vida media de la parte del hematía aparentemente normal, funcionamiento de la médula ósea alterada, eritropoiesis disminuida, disminución del número de reticulocitos en sangre. ¿Ya? Entonces, en las hiporregenerativas entran todos estos factores y en las regenerativas entran estos otros factores: destrucción de los hematíes maduros, la vida media de los hematíes menor a 100, normalmente es de 100 a 120, funcionamiento de la médula ósea normal, aumento de la eritropoiesis, aumento de los reticulocitos en sangre en anemias agudas, reticulocitos disminuidos en anemias crónicas. Vamos a ir viendo. Entonces, este es el cuadro en general que quiero que lo tomen en cuenta, ¿ya? De anemias según la cinética de la eritropoiesis. Dentro de las anemias hiporregenerativas está la disminución de la producción de hematíes, ¿ya? Y esta disminución de la producción de hematíes, fíjense, todas estas son de este grupo hiporregenerativas. Dentro de la disminución de la producción de hematíes, pueden ser por déficit de nutrientes. Cuando digo déficit de nutrientes, me estoy refiriendo a estos tres que ustedes están viendo: a la ferropenia, falta de hierro, ¿no es así? Al déficit de vitamina B12, puede ser porque hay una mala absorción a nivel del estómago de vitamina B12 por la falta del factor intrínseco de Caster, o puede ser por déficit de ácido fólico. Los tres son indispensables para la formación de glóbulos rojos, ¿no es así? Si una paciente o si un paciente no tiene hierro, no tiene vitamina B12 o no tiene ácido fólico, va a tener pues problemas en la disminución de la producción de hematíes. O sea, va a ser una anemia hiporregenerativa. ¿Se entiende? Por eso es que los médicos a los pacientes que son desnutridos, que en nuestro medio son muchísimos, niños, ancianos, embarazos, etc., les damos hierro, les damos complejo B, les damos ácido fólico, etc. ¿No es así? Pero dentro de estas anemias hiporregenerativas, con disminución de la producción de hematíes, también entran las enfermedades de la médula ósea. ¿Podría haber una anemia aplásica? Sí, porque muchos medicamentos producen anemia aplásica. ¿Por qué hemos dejado de utilizar las tetraciclinas? ¿Por qué hemos dejado de utilizar el cloranfenicol? Porque estos antibióticos producían anemia aplásica. ¿Okay? Antes era muy frecuente,
antes, cuando yo era estudiante, utilizar, por ejemplo, cloranfenicol en las infecciones intestinales era muy frecuente. Nosotros nos enseñaron a nosotros a estudiar a utilizar cloranfenicol. Las tetraciclinas se utilizaban mucho en las enfermedades de la piel, en las infecciones de piel. Pero esos antibióticos se han ido desechando ya por los efectos colaterales, entre ellos la anemia plástica. Pero todavía hay medicamentos que tienen ese efecto colateral. Por eso es que es importante cuando ustedes usen algún fármaco saber bien los efectos colaterales que tienen. Entonces, dentro de las anemias hiporregenerativas con disminución de producción de hematíes, pueden haber enfermedades de la médula ósea, como la anemia plástica, un síndrome que se llama mielodisplásico y la infiltración tumoral de la médula ósea, una leucemia. Dentro de las anemias hiporregenerativas con disminución de la producción de hematíes, también está la disminución de la producción de la eritropoyetina, que eso es muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. Por eso es que yo les decía a los pacientes con insuficiencia renal que se someten 2 veces a la semana a diálisis, por ejemplo, periódicamente tienen que estarles pues dando su dosis de eritropoyetina, porque la eritropoyetina es una hormona que produce el riñón, pero la insuficiencia renal se deja de producir. ¿Ya? Entonces, esas son las anemias hiporregenerativas y que pueden ser por 3 causas: déficit de nutrientes, enfermedad de la médula ósea, disminución de la producción de eritropoyetina. ¿Se entiende bien el cuadro? No es así, es muy fácil. Las anemias regenerativas por aumento de la destrucción de los hematíes pueden ser anemias hemolíticas hereditarias, que pues sí, podrían ser, ¿no? La esferocitosis hereditaria, la anemia de células falciformes, la talasemia, que son enfermedades hemolíticas hereditarias de tipo congénito. Hay una falla en los genes que controlan la vida media de los hematíes. Estos genes están falladitos y los niños nacen con este tipo de problemas, ¿no? Pueden haber anemias hemolíticas adquiridas también, ¿no? Como la anemia autoinmune, como la microangiopatía, como anemias producidas por algunas enfermedades como el paludismo. Ya les he dicho que en el paludismo, el parásito del paludismo se multiplica dentro de los glóbulos rojos. O sea, el parásito, una vez que entra a nuestro cuerpo por la picadura del mosquito, ingresa directamente a los glóbulos rojos y ahí comienza a reproducirse. Entonces va destruyendo los glóbulos rojos masivamente, y obviamente va a producir una hemólisis. Otra enfermedad que produce hemólisis y que es frecuente en nuestro medio es el dengue, ¿no? Que es producida por el otro mosquito, por el Aedes. ¿Cuál es la diferencia entre el Aedes y el virus del paludismo? ¿Cómo se llama el virus del paludismo? El anófeles. El anófeles crece en cualquier charco de agua. En cambio, el Aedes es más burgués, crece en aguas un poco más limpias, en aguas coleccionadas en macetas, en llantas, en fin. Por eso es que cuando vamos a hacer campaña, el Aedes pues crece en aguas un poco más limpias, es más selecto. O sea, más chusmístico es el paludismo. Bueno, pueden ser entonces anemias hemolíticas adquiridas como esta. Y por pérdidas de sangre también pueden haber anemias regenerativas con aumento de la destrucción de los hematíes por pérdida de sangre.
sangrados evidentes que pueden suceder con heridas, accidentes, cirugías, sangrado digestivo también. Muchos pacientes tienen melenas, ¿no? Y no se dan cuenta o se dan cuenta mucho tiempo después. Y vienen donde el médico y dicen, doctor, estoy haciendo, mi materia fecal es como el alquitrán, es como la borra del café, ¿sí? Entonces esos pacientes vienen después de varios días, semanas, a veces meses al médico, y son pacientes que han ido perdiendo sangre, ¿no? De a poco. Son pacientes que tienen una gastritis, una úlcera, que tienen pérdidas de sangre digerida. ¿Okay? También hay pacientes con metrorragia, ¿no? Mujeres que tienen metrorragia por mucho tiempo, generalmente por algunos cánceres en el cervix, y no van al médico hasta que se sienten mal. Mujeres que tienen periodos muy prolongados, que creen que sus periodos son muy prolongados, comienzan a menstruar 5, 6, 7, 8, 9 días durante el mes, creen que es normal. Y a veces tienen pólipos, a veces tienen miomas, a veces tienen cánceres, en fin, ¿no? Y van perdiendo. Pacientes con hematuria. Ustedes saben que la hematuria puede ser microscópica en muchos casos y macroscópica en muchos de ellos, ¿no? Entonces, hay sangrados evidentes, hay sangrados ocultos, como les estoy contando. Y hay sangrados iatrogénicos que podrían producirse iatrogénicamente, ¿no? Se dan cuenta lo que significa iatrogénicamente, ¿no? Producida por el médico. Los médicos, de forma muy vivaz, hemos inventado este término de iatrogenia, por no decir que es causado por el médico. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes vean la palabra iatrogenia, es una causa médica. ¿Okay? Entonces, iatrogénicamente, por venopunciones repetidas, por hemodiálisis, por excesivas donaciones de sangre, anda a cagar. Eres tú, doctor, el que ha producido este problema. Pero los médicos, muy vivazmente hemos dicho iatrogénicas, causas iatrogénicas. ¿Entienden? Para no estar en problemas. Bueno, entonces esta es la clasificación de las anemias según la cinética de la eritropoiesis, y ustedes han ido viendo cómo están los cuadros bastante claros, ¿no? En las hiporregenerativas y en las regenerativas, y además otro tipo de sangre. Las anemias, según el tamaño de los hematíes, se basa en el volumen corpuscular medio, que es una medida que está en femtolitros, útil en la orientación etiológica. Y según este volumen corpuscular medio, las anemias pueden ser macrocíticas, normocíticas y microcíticas, ¿no? Teniendo en cuenta que el volumen corpuscular medio tiene un valor normal entre 80 a 100 femtolitros. Si se llama macrocítica, el volumen corpuscular medio está por encima de 100. Si se llama microcítica, el volumen corpuscular medio está por encima de 80. Y entonces ahí ustedes pueden ver algunas anemias donde disminuye el volumen corpuscular medio, que está en relación con la hemoglobina. En las anemias microcíticas, donde el volumen corpuscular medio está disminuido, puede darse en anemias ferropénicas, porque la falta de hierro no va a producir hemoglobina. Entonces es importante, ¿no? El volumen corpuscular medio va a estar disminuido, no hay una buena hemoglobina en ese paciente,
y entonces se va a tratar de una anemia microcítica. La hemoglobina es normal, está dentro de los límites normales, o sea, es normocítica, la hemoglobina tiene valores normales, pero puede haber un sangrado agudo, puede haber un sangrado de alguna enfermedad crónica, puede haber un sangrado, no sangrado, sino una insuficiencia renal crónica lleva a esta anemia por la falta de eritropoyetina. Una aplasia medular ósea también puede llevarnos a una anemia normocítica. Y la anemia macrocítica, donde el volumen corpuscular medio está aumentado, cuando hay déficit de ácido fólico o vitamina B12 en el alcoholismo y enfermedades hepáticas, y reticulocitosis, como en las anemias hemolíticas. Entonces, según el volumen corpuscular medio, las anemias pueden ser macrocíticas, normocíticas y microcíticas. Las anemias microcíticas, como les decía, se debe a una anormalidad en la producción de hemoglobina. El número de moléculas de hemoglobina por cada célula está disminuido por deficiencia de hierro. El tipo de moléculas de hemoglobina es de mala calidad debido a las talasemias, que es una enfermedad genética congénita que produce una hemoglobina de mala calidad. ¿Okay? Entonces, en estos cuadros se produce una anemia microcítica. ¿Ya? Las anemias macrocíticas se deben a la maduración nuclear anormal, en las deficiencias anormales, maduración nuclear anormal, deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico, fármacos que intervienen en la síntesis de ADN, proliferación clonal anormal en los síndromes mielodispláticos a nivel de la médula ósea. Anemias regenerativas por fracción más alta de reticulocitos en las anemias hemolíticas y en las hemorragias. Ahí el tamaño de los hematíes pues está aumentado por esta causa, ¿ya? Y finalmente, las normocíticas constituyen un grupo heterogéneo de diversas causas. Incluyen formas iniciales de anemias que posteriormente pueden ser macrocíticas o microcíticas. En las primeras fases de la disminución de hierro, en la disminución en la médula ósea de precursores como en la anemia plástica, bajos niveles de eritropoyetina, lapso de vida breve de los eritrocitos por pérdida aguda de sangre, por destrucción de los eritrocitos en anemias hemolíticas, autoinmunes, falciformes, esferocitos. Entonces miren ustedes que las anemias pueden ser causadas también por una mala formación del hemoglobina. Por eso que es importante que los médicos a los pacientes les demos hierro, les demos vitamina B12, porque muchos tienen deficiencia, ¿no es cierto? Les demos también algo que es muy importante en los pacientes, el ácido fólico. No olvidamos. Los médicos tenemos que dar ácido fólico, vitamina B12, pues hierro y medicamentos que tengan esto. Muchas veces la bicervecina sin alcohol es buena. ¿Sabían, no? Porque la bicervecina sin alcohol tiene el precursor del ácido fólico. Y a veces decirles a los pacientes que tomen una botellita de Martín
sin alcohol es bueno porque tiene el precursor del ácido fólico. ¿Ya? Los signos y síntomas relacionados con la anemia dependen de su instauración. En condiciones normales, los tejidos captan 25% del oxígeno que transporta la hemoglobina. En anemias, la extracción de oxígeno de la hemoglobina por tejidos suele ser 60% por el aumento de los difosfoglicerilados. ¿Ya? Hasta cifras de hemoglobina de 8 gramos, la anemia suele tolerarse bien. ¿Ya? Pero menor a eso, ya tenemos que pensar en que ese paciente tiene una anemia grave, aguda, y probablemente vaya a necesitar una transfusión. ¿Okay? El 8 es el límite. Menor a, llega a 7 y eso es transfusión. ¿Okay? Pero en los anémicos, los pacientes tienen astenia, tienen intolerancia al ejercicio, están débiles, eso es muy importante. Por debajo de 8 gramos por decilitro se compensa la escasez de oxígeno transportado aumentando el gasto cardíaco. Claro, si el corazón no tiene mucho oxígeno que bombear porque hay pocos glóbulos rojos, lo único que le queda al corazón es aumentar su gasto cardíaco, ¿no es cierto? Va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar su inotropismo, va a aumentar el gasto cardíaco, porque si no hay glóbulos rojos suficientes, ¿qué va a hacer el pobre corazón? Tiene que aumentar el bombeo del corazón, aumenta el gasto cardíaco. Entonces es fácil encontrar a un paciente con el gasto cardíaco aumentado, la frecuencia cardíaca aumentada, los ruidos cardíacos más fuertes, porque ha aumentado la actividad cardíaca. La anemia se tolera mal y se presenta limitación de actividades cotidianas, ¿no es así? Disnea de pequeños esfuerzos al reposo, pues tienen esta fase, ¿no? Que es muy pálida, una marcada astenia, adinamia, mareos, visión borrosa, confusión o falta de concentración, palidez de piel y mucosas y a veces ojos y ¿ya? Esas son las manifestaciones clínicas de una anemia por debajo de 8 gramos. Importante ya. Hasta cifras de 5 gramos por decilitro, el gasto cardíaco puede compensar solo en situaciones de reposo. ¿Sí? Si estos pacientes tienen cansancio, tienen sueño, tienen frío, tienen palidez, tienen desgano, tienen apatía. Por eso es que tienen que estar en reposo, pues, el cuerpo les va a exigir. En esas circunstancias su gasto cardíaco va a aumentar. Porque si estos pacientes con estas cifras se ponen a caminar por lo menos, pues ese gasto cardíaco no va a tolerar, no va a poder suplir el corazón con una hemoglobina tan baja. ¿Ya? Y si la anemia se instala de forma aguda, una hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿no? Imagínense una úlcera perforada, una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, imagínense un aborto en una mujer. Los síntomas son hipotensión, mareos, fatiga, calambres musculares, confusión, shock y colapso circular, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo las manifestaciones clínicas de la anemia son muy importantes. Entonces, bien, las anemias más frecuentes son las hiporegenerativas, ferroprimas o ferropénicas, donde podemos dar el sulfato ferroso. Megaloblásticas, donde pues sí podríamos pues solucionar el problema con alguna transfusión. Las anemias aplásicas, eso es más complicado, porque hay un problema en la médula ósea.
La anemia por enfermedad crónica se puede resolver, ¿es cierto? Y anemia por insuficiencia renal crónica avanzada, eso sí que es muy difícil, ¿no? Las anemias más frecuentes. La anemia ferropriva o ferropénica es una anemia causada por depresión de los depósitos corporales de hierro. Sus características es el tipo de anemia más frecuente en Occidente. 500 millones de personas tienen ferropenia, 15% de la población mundial. Más frecuente en las mujeres que los hombres. Las causas son deficiencia de hierro en la dieta, pérdida de sangre desde el tubo digestivo o las vías geniturinas. ¿Por qué? Porque muchos parásitos se alimentan de nuestra sangre, ¿no es así? Muchos parásitos en el intestino. Entonces, por eso es que hay tantos millones de anemias ferroprivas o ferropénicas, porque hay muchísima gente que tiene parásitos que nos deprivan de la sangre y viven de nuestra sangre. Por eso se llaman parásitos, ¿no? La anemia ferropriva o ferropénica tiene como patogenia que la ferroquelatasa, que es una enzima, inserta hierro en la protoporfirina 9. La deficiencia de hierro interrumpe la síntesis de la molécula M de la hemoglobina. La deficiencia de la molécula M inhibe la síntesis de globina por un inhibidor de la traducción mediana potente. Entonces, si no hay hierro, no se va a producir o va a disminuir la síntesis de la molécula M, que forma parte de la hemoglobina. Por eso ustedes pueden darse cuenta que una disminución del hierro es importante, porque al mismo tiempo esta disminución de hierro va a producir una hemoglobina o no va a producir la hemoglobina necesaria. Por eso es que en los estados anémicos los médicos tenemos que dar sulfato de hierro. ¿Sí? Sulfato de hierro. Y tienen sus estadios, miren ustedes, estadio 1, 2 y 3. En el estadio 1, caracterizada por la depresión de los depósitos de hierro, no se produce anemia, aparecen síntomas de debilidad muscular y astenia. En el estadio 2 existe ferropenia marcada, la ausencia de depósitos de hierro impide mantener una adecuada eritropoiesis, la anemia suele ser no nociva. En el estadio 3, déficit marcado de hierro compromete la síntesis de hemoglobina. La anemia es de tipo microcítico e hipocrónico. La cifra de reticulocitos es baja. Entonces, estos estadios tienen la anemia ferropriva. Por eso es importante ver. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay fatiga, hay debilidad, hay astenia, disnea de esfuerzos. Los signos de déficit de hierro son queilosis a nivel de la lengua, ¿sí? Queilosis también se llama. Lacoinoquia o uñas quebradizas, fragilidad capilar, glositis y pica. El pica es un escozor, ¿no? ¿Qué saben? ¿Qué les dan en todo? Entonces, estas son las manifestaciones que tienen. La anemia ferropriva es importante porque la anemia de tipo microcítico puede tener hemoglobina menor a 12, el volumen corpuscular menor a 80, los reticulocitos en la sangre periférica están disminuidos, hay anisocitosis, poiquilocitosis, y los niveles de hierro sérico y de ferritina están disminuidos en la sangre. Eso nos da un dato importante para que nosotros podamos implementar tratamiento. Aunque
muchas veces se hace difícil pedir hierro, ¿no? Debe ser un poco caro. Nos damos cuenta cuando una persona está anémica por los signos clínicos que presenta. Una persona anémica es pálida, muy pálida de piel, de mucosas, nos va a referir cansancio, fatiga, adinamia, astenia, etcétera. O sea, no hay necesidad de pedir hierro. Podríamos pedir un examen de sangre, un hemograma, y ahí ver cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo están los glóbulos rojos, cómo está el volumen corpuscular medio, y eso es necesario y suficiente, ¿no? Pero pedir otros exámenes a veces es complicado porque mucha gente es pobre y no tienen seguro para hacerles muchos exámenes. ¿Ya? La anemia megaloblástica es una anemia con formas celulares inmaduras por la síntesis de ADN. La dificultad para la duplicación del ADN. Precursores eritropoyéticos maduran y dividen lentamente en la médula ósea. Condicionan la formación de matrices grandes. La eritropoyesis es ineficaz, aumentada. Afecta a la serie roja, a la serie mieloide y a las plaquetas. ¿Okay? Generalmente estas anemias megaloblásticas están en relación con alguna alteración de orden genético en el ADN, ¿cierto? En el código genético. Ustedes saben que el código genético es el ADN, entonces hay una alteración en el código genético y por eso se produce la anemia megaloblástica. En la etiología, desequilibrio entre el aporte de cofactores para síntesis de ADN y las demandas para la producción de hematina. Los dos cofactores más importantes son el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Ya? La vitamina B12 a veces no se absorbe bien porque hay unas células en el estómago que son las células parietales, que son las encargadas de fabricar ácido clorhídrico y absorber la vitamina B12. Pero en muchas personas no hay la suficiente cantidad de células parietales y de que absorben la vitamina B12. Porque además de producir el ácido clorhídrico, estas células parietales producen el factor intrínseco de Castel. Y el factor intrínseco de Castel es el encargado de absorber la vitamina B12. Entonces, si una persona tiene problemas en las células parietales del estómago, no tiene la adecuada cantidad de factor intrínseco de Castel, no va a absorber bien la vitamina B12, va a tener problemas en la síntesis de vitamina B12. Entonces, ese es un problema genético, congénito, no es un problema adquirido. Genéticamente, la gente nace con déficit de factor intrínseco de Castel en las células parietales del estómago. Genéticamente, las personas tienen problemas del ácido fólico, ¿ya? Puede deberse al crecimiento bacteriano excesivo en el intestino. Por ejemplo, si una persona tiene Helicobacter pylori, está produciendo una gastritis excesiva, una úlcera, etc., esa bacteria va a impedir la absorción de vitamina B12. Por eso es que dice puede deberse al crecimiento bacteriano excesivo en el intestino. En algunas enfermedades de tipo inmune, la enfermedad de Crohn, eventos de origen autoinmunitario y deficiencias en la dieta de ácido fólico y vitamina B12. ¿Okay? El martín tiene ácido fólico. La dicervecina sin alcohol. Es bueno recomendar a un paciente que tome un martín por día. Es un precursor del ácido fólico, el martín. Tiene levadura de cerveza y la levadura de cerveza es un precursor del ácido fólico.
¿okay? Pero no Martín con alcohol, ¿no? Hay Martín sin alcohol, ¿no es así? ¿Ha tomado o no ha tomado Martín sin alcohol? Eso, es bueno. La anemia megaloblástica también se llama perniciosa. Les estaba hablando de las células parietales del estómago, ¿no? Que son afectadas por un fenómeno autoinmune. Conducen a dos efectos separados: pérdida del ácido clorhídrico y pérdida del factor intrínseco de Castro. Si por este factor inmune, autoinmune, estas células parietales dejan de fabricar mucho ácido clorhídrico, y lo más importante, no hay el factor intrínseco de Castro, no se va a absorber la vitamina B12. Y entonces va a dar un tipo de anemia que se llama la anemia perniciosa. Si alguna vez ustedes escuchan el término de anemia perniciosa, eso es debido a la falta de vitamina B12. ¿Por qué tenemos falta de vitamina B12? Podría ser por la falta del factor intrínseco de Castell a nivel de la célula parietal. ¿Okay? El pH ácido del estómago es importante para la liberación de la cobalamina desde los alimentos. Pero si la célula parietal no fabrica mucho ácido clorhídrico, el pH no va a ser tan ácido, entonces tampoco se va a absorber la vitamina B12. El factor intrínseco se une a la cobalamina, a la B12, y se necesita para su absorción en el líquido térmico. Es interesante y muy importante cómo este factor intrínseco, miren ustedes, se une a la vitamina B12, traspasa el estómago, traspasa el duodeno, llega al ilio y se produce su absorción de la vitamina B12, que luego va a ser importante, indispensable, junto con el ácido fólico, para la formación de hemoglobina. ¿Okay? Entonces, ya saben ustedes que hay un problema de tipo pernicioso en las células parietales del estómago. No hay la suficiente cantidad de liberación de ácido clorhídrico, lo que aumenta el pH. No hay la suficiente cantidad de factor intrínseco de Castell, lo que impide la absorción de vitamina B12, y los efectos van a ser que van a producir una anemia perniciosa o megaloblástica. ¿Ya? Entonces, en la anemia megaloblástico perniciosa, lo importante es la falta de vitamina B12. Lo que tendríamos que hacer es reponer la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, cuando hay este tipo de problemas, miren ustedes, en la formación de los eritrocitos va a haber fallas en su formación y no se va a formar adecuadamente los eritrocitos de forma normal, por la falta de estos factores. ¿Ya? Y nosotros podemos tener todas estas alteraciones hematológicas en el diagnóstico. Podemos tener macrocitosis, marcada, muy alta probabilidad de déficit de ácido fólico, vitamina B12. Los reticulocitos están muy bajos porque no se forman bien los glóbulos rojos. Puede haber una pancitopenia, es decir, una disminución generalizada de las células sanguíneas. ¿Sí? Los niveles plasmáticos del ácido fólico están disminuidos, los niveles plasmáticos de la vitamina B12 están disminuidos. Bueno, el ácido fólico puede ser por un problema nutricional.
La disminución de la vitamina B12 es generalmente por un problema autoinmune, como les dije, que puede producir anemia perniciosa. Y ahí ustedes pueden ver las manifestaciones de estas anemias perniciosas o megaloblastas. Suelen instaurarse de forma lenta y insidiosa. Los enfermos se adaptan bien a su hemoglobina baja. Síntomas de anemia pueden dar con hemoglobina menor a 8. Está aumentada la eritropoiesis significativamente. El metabolismo de la protoporfirina conduce a la formación de bilirubinas con aparición de ictericia. La deficiencia en la síntesis de ADN afecta a la proliferación de células epiteliales y produce glositis, cheilitis, la mucosa de bronquios, vejiga y cervix uterino está disminuida, alteraciones del sistema nervioso por desmielinización. Miren ustedes cuántos problemas que puede producir una anemia megaloblástica por déficit del factor intrínseco de cáncer, por déficit de ácido fólico, por déficit de vitamina D. ¿Okay? La anemia aplásica es un problema en la médula ósea. Hay una depresión de la médula ósea. Yo les he dicho que las aplasias a veces son producidas por nosotros, iatrogénicas. Por eso es que es muy importante que nos demos cuenta cuáles son los efectos colaterales de los fármacos que nosotros utilizamos. Tenemos que tener en cuenta qué fármacos estamos utilizando en algún paciente y si estos no producen problemas a nivel de la médula. ¿Ya? Las características, trastornos primarios en las células madre, o sea, no van a producir adecuadamente las células hijas, ¿no? Las stem cells de la médula ósea. Muchas veces esta médula ósea es reemplazada por grasa. La afectación de la arteria roja aislada es muy rara, generalmente produce pancitopenia, es decir, disminución de todas las células de la sangre. ¿Ya? Puede comenzar en forma insidiosa, puede aparecer en cualquier edad de la vida. ¿Ya? O sea, la anemia plástica no solamente es causada por un problema genético autoinmune, podría ser por un problema medicamentoso, un paciente que ha recibido, por ejemplo, medicamentos para el cáncer, un paciente que ha recibido radioterapia, un paciente que ha recibido quimioterapia, podría producir aplasia medular. ¿Ya? Y ahí ustedes ven los síntomas de la anemia plástica: debilidad, fatiga, palidez, petequias, equimosis, sangrado nasal, encías, vagina, tracto gastrointestinal, aumento de la susceptibilidad a infecciones. ¿Okay? En los 2/3 de pacientes es de causa desconocida, idiopática. Exposiciones a dosis elevadas de radiación. Les decía, pacientes que han sido expuestos a radioterapia o pacientes que han sido expuestos a alguna radiación, ¿no es cierto? Podríamos estar expuestos a radiación alguna vez. Esta gente que trabaja, por ejemplo, en los laboratorios de rayos X, de tomografía, de resonancia, podría ser. En el curso de infecciones virales, como las hepatitis virales, mononucleosis infecciosas, sustancias químicas y tóxicas que suprimen la médula ósea, el benceno, el cloranfenicol, aislantes, antimetabólicos. Y el tratamiento es trasplante de médula ósea de donantes incompatibles con supervivencia del 70%. ¿Sí? El trasplante es bueno, solo que es caro. Nada más que necesitan $200,000 para el trasplante. O sea, no es mucho.
Anemia por enfermedades crónicas. Se produce por activación del sistema inmune ante enfermedades crónicas, como por ejemplo infecciones crónicas como la tuberculosis, problemas inflamatorios como la osteomielitis, artritis, lupus, cánceres como la enfermedad de Hodgkin. Las causas: se postula que los macrófagos secuestran el hierro en el vaso y contribuyen a destruir los glóbulos rojos. Los linfocitos liberan citocinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral e interferón, que suprimen la respuesta de las células madre a la eritropoyetina. Las características: anemia de moderada a intensa, primeras fases normocíticas, posteriormente microcíticas e hipocrónicas. Entonces, las enfermedades crónicas también producen anemia, sí, también producen anemia. ¿Ok? Las causas, miren, podrían ser estas las causas, ¿no? Que los macrófagos secuestran el hierro en el vaso y contribuyen a destruir los glóbulos rojos. Que los linfocitos liberen estos factores inflamatorios, proinflamatorios, y que suprimen la respuesta de las células madre a la eritropoyetina. Y las características de estas anemias son las que ustedes están viendo en esta figura. ¿Ok? Listo. Eso es todo. Voy a terminar ahora esto que les voy a dar. No se vayan, no terminamos. El jueves voy a terminar esto. El lunes voy a terminar hematopoiesis y el jueves vamos al siguiente. ¿Ok? De todo lo que nos hemos ido avanzando en este periodo. ¿Cuáles son los? Bueno, les he hablado de la serie roja, de las anemias de la serie roja. ¿Y qué pasa con la serie blanca y la serie plaquetada? Porque eso es lo que nos falta hablar, ¿no? De la serie blanca y la serie plaquetada. La serie blanca de la sangre son las células encargadas de la defensa contra la infección, contra las infecciones. Bien como productoras de anticuerpos, lo saben, los linfocitos B, bien participan en la destrucción de microorganismos como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos. Además, los eosinófilos también participan en las reacciones de hipersensibilidad. La serie blanca aparece en el hemograma como el recuento total de leucocitos y la fórmula leucocitaria que expresa el valor absoluto y porcentual de cada uno de los tipos de glóbulos blancos presentes en la serie periférica, en la sangre periférica. Y ustedes ya saben cómo se clasifican los glóbulos blancos, en granulocitos y agranulocitos, ¿no? Esta es una figura que nos muestra más o menos cómo están estos glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos entre 5.000 a 10.000, 11.000, digamos, por milímetro cúbico. Los neutrófilos, 54 a 62%, aproximadamente entre 1.800 a 7.200, tomando en cuenta este valor. Los linfocitos entre el 25 y el 33, entre 1.500 y 4.000, tomando en cuenta este valor. Los monocitos entre 200 y 900, entre el 3 y 7%, tomando en cuenta este valor. Los eosinófilos entre 0 y 700, entre el 1 y el 3%, tomando en cuenta este valor. Y los basófilos entre 0 y 150, entre el 0 y el 1%, tomando en cuenta este valor. Entonces,
Esto es más o menos una fórmula leucocitaria, ¿no?, que nos dan en el hemograma, porque en el hemograma nos van a dar esta fórmula leucocitaria. ¿Okay? Para poder valorar cuáles son las posibles causas de una alteración de los glóbulos blancos en los análisis de sangre, debe tenerse en cuenta el recuento total y el análisis del resto de las células sanguíneas. La respuesta a las preguntas del médico o al paciente buscando otros signos o síntomas, así como repetir el estudio sanguíneo 2 a 4 semanas para ver la evolución. Las alteraciones de los glóbulos blancos suelen ser en número, en forma y en su funcionamiento, sobre todo los neutrófilos y los linfocitos. ¿Okay? Entonces no se olviden, las alteraciones de los glóbulos blancos pueden ser en número, en forma o en funcionamiento. ¿Listo? Sobre todo neutrófilos y linfocitos. Las alteraciones numéricas, que pueden ser leucocitosis, se llama así, o puede ser leucopenia, se llama así. En las leucocitosis puede haber neutrofilia, puede haber linfocitosis, monocitosis, eosinofilia, basofilia. Ustedes saben bien. Y en la leucopenia pueden haber neutropenia, linfopenia, monocitemia, eosinopenia, vasopenia. ¿Okay? En el primer grupo, en las leucocitosis, podría producirse desviación a la izquierda. Es decir, podrían aparecer elementos jóvenes más granulaciones tóxicas en una infección muy aguda. ¿Okay? Y eso nos reporta el laboratorio. Nos reporta la presencia de glóbulos blancos jóvenes y además nos presencia las granulaciones tóxicas. Imagínense una apendicitis perforada con unos 20.000 de glóbulos blancos. El laboratorio nos va a decir tiene 20.000 de glóbulos blancos, además que encuentro formas jóvenes en la muestra y además veo granulaciones tóxicas. Entonces eso te va a dar una idea de que estás ante una infección muy aguda. Ejemplo, una apendicitis que se ha reventado y se ha formado un plastrón, una peritonitis ahí. Sí puede producir. ¿Okay? Linfocitos activados, células linfoplasmáticas y linfomonocitos. Pues en algunas enfermedades virales muy agudas también podría haber linfocitosis activada. Presencia de blastos, células muy inmaduras, de blastos que son células muy inmaduras en la sangre pélvica. Y también podría haber disminución de los glóbulos blancos, alteraciones numéricas. No se olviden de leucopenia en muchos de estos casos que ustedes están viendo. De granulación de los neutrófilos en los síndromes mielodisplásicos y anemias refractarias. Neutrófilos vaculados suele ser signo de infección. Bastones de Auer aparecen en células plásticas. Presencia de cuerpos de Dohm asociados a presencia de infección o inflamación. Anomalías de Berger-Ruet, que es un defecto congénito de la segmentación de los neutrófilos. Eosinófilos y basófilos de granulados y vaculados que sospechan un síndrome mieloproliferativo. O sea, miren ustedes que pueden haber varios casos que producen leucopenia, pero al mismo tiempo pueden haber varios casos que producen leucocitosis. ¿No es así? Como ustedes están viendo, los glóbulos blancos se pueden alterar en número y en tiempo. ¿No es así? Claro. Bien, la alteración por aumento del número de leucocitos se denomina leucocitosis. Puede ser fisiológica, puede ser patológica.
Fisiológicas, miren, embarazo, infancia, esfuerzo, calor, etc. Y también pueden ser infecciosas, ¿no? Bacterianas, víricas, otras enfermedades como ustedes están viendo. Las leucocitosis pueden ser reactivas por dolor intenso, una fractura, por ejemplo, estrés agudo, poshemorragia, quemaduras, necrosis, traumatismo, puede producir leucocitosis. Puede producirse leucocitosis neoplásicas, ¿no? Leucemias, síndromes mielodisplásicos, policitemias veras, tumores malignos, metastasis. Y ¿puede ser un poquito más grande? ¿más grande? Sí. Gracias. Ahí. Está bien. Entonces, bien, les decía, podrían ser fisiológicas, podrían ser patológicas en infecciones, podrían ser reactivas en algunas circunstancias especiales, como ustedes están viendo acá, neoplásicas también, muchas neoplasias, podrían ser tóxicas. Miren ustedes, fármacos, en una gota, acidosis urémica, diabética, catecolaminas, vacunas, litio, corticoides, hipoxia, etc. Entonces, miren ustedes en las circunstancias en que puede haber leucocitosis. Por eso es que cuando ustedes vean un hemograma con leucocitosis, no sean como los caballos cocheros, ¿no? No solo piensen que es un problema infeccioso. Miren que pueden haber muchas otras causas, desde fisiológicas hasta patológicas en una leucocitosis. No hay que ser como caballo cochero, es decir, ven una leucocitosis de 15.000, infección, y buscar dónde ser foco infeccioso. No es así. Acuérdense de este cuadrito porque pueden haber muchas otras causas de leucocitosis. ¿Ok? Ante una leucocitosis se debe evaluar el hemograma para ver qué tipo de glóbulos blancos están aumentados. Es muy importante reseñar que siempre debemos fijarnos en el valor absoluto y no en el porcentaje. Con este primer análisis aclararemos si nos encontramos ante una neutrofilia, una linfocitosis, una eosinofilia, una basofilia o una monocitosis. Si nos encontramos ante una leucocitosis persistente, sin una causa aparente o hay afectación de otras series, además, como por ejemplo los glóbulos rojos y las plaquetas, o aparecen en la exploración datos como adenopatías o esplenomegalia, sería recomendable la derivación a hematología para descartar procesos mielo o linfoproliferativos. Qué interesante ese consejo, ¿no? Qué interesante ese consejo. Si nos encontramos ante una leucocitosis persistente sin causa aparente y además otras series también están elevadas, como los glóbulos rojos y plaquetas, o aparecen en la exploración datos como adenopatías o esplenomegalia, mejor derivar a un especialista. Buen consejo, ¿no? Buen consejo. No te metas en cosas. No. La neutrofilia es el aumento de la cifra absoluta de neutrófilos. Podría darse por infecciones bacterianas, por síndromes mieloproliferativos crónicos, enfermedades autoinmunitarias, neoplasias, necrosis hística, neutrofilia congénita, neutrofilia transitoria después de la esplenectomía, de una intensa hemorragia o neurofilias medicamentosas. En los fumadores de más de 2 paquetes al día se presentan cifras de neutrófilos 2 veces mayor que la población. Qué interesante, ¿no? Neutrofilia. Ya saben ustedes las causas.
Entonces, no solamente es infección bacteriana, podrían ser otras causas. Linfocitosis. Se denomina linfocitosis a la presencia de más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico de sangre en sangre periférica. El hallazgo de una linfocitosis puede ser fisiológico en la infancia o debido a infecciones víricas y algunas bacterianas. Si la morfología es de un linfocito activo o reactivado, sospechamos como primera causa mononucleosis infecciosa que se acompaña de fiebre alta, faringitis, aumento del hígado y adenopatía. También se desarrolla en hepatitis, tuberculosis, sífilis, enfermedades exantemáticas infantiles, bordetela, etc., ¿no? Y una gran parte de infecciones virales, no se olviden. Si aparece alteración de otras series e importante alteración morfológica, puede pensarse en síndromes linfoproliferativos, ¿ya? Pero bueno, generalmente los linfocitos aparecen en infecciones de tipo virales, ¿sí? Aunque pues pueden haber otras causas como ustedes ven. Monocitosis. Se habla de monocitosis cuando encontramos cifras de mayor de 9.000 por milímetro cúbico de sangre. Puede ser fisiológica en el recién nacido. Hay pocas enfermedades que afecten específicamente los monocitos. Se suelen afectar conjuntamente con los neutrófilos, a veces como primer signo de regeneración de una neutropenia secundaria a fármacos. Es frecuente en la fase de recuperación hematopoyética después del tratamiento con agentes antineutros. La monocitosis con monocitos de morfología normal pueden deberse a infecciones bacterianas crónicas, fiebre tifoidea, brucelosis, endocarditis bacteriana subaguda, tuberculosis, tumores como tumores gástricos, ováricos, linfomas, histiocytosis. Diversas causas de esplenomegalia, hipotiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades del colon. ¿Ok? Miren la monocitosis. Puede ocurrir en infecciones crónicas. En la leucemia mielomonocítica crónica, la cifra absoluta de monocitos en sangre periférica es superior a los 1.000 por milímetro cúbico. Entonces parece razonable derivar a un servicio de hematología ante una monocitosis importante. ¿Ok? No se olviden que cuando encontramos una cifra de mayor a 900 por milímetro cúbico, estamos hablando de monocitos. Eosinofilia. Hay eosinofilia cuando la cifra de eosinófilos en sangre periférica es superior a 500 por milímetro cúbico. Los eosinófilos circulan durante unas 6 horas en la sangre periférica antes de migrar hacia los tejidos. Fagocitan microorganismos y desempeñan un papel relevante en la defensa contra ciertos parásitos. Los eosinófilos están implicados en las reacciones alérgicas. Otras causas de eosinofilia son las parasitosis, las enfermedades de la piel como la sarcoidosis, enfermedades reumáticas inflamatorias, insuficiencia suprarrenal, ingesta de determinados medicamentos como los IECAS, los antiinflamatorios, los AINES, ranitidina, allopurinol, quinolonas, penicilina, cefalosporina. Y las neoplasias como el linfoma de Hodgkin o linfomas u otros linfomas, o síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Okay? Bueno, eso es en cuanto a la eosinofilia. La basofilia, los basófilos circulan en la sangre periférica en pequeño número y migran a los tejidos. Están implicados en respuestas inflamatorias y alérgicas. El término basofilia se refiere a una cifra total de basófilos en sangre
superior a 150 milímetros de mercurio. La vasofilia se asocia con frecuencia a un síndrome mieloproliferativo crónico y muy especialmente a leucemia crónica. ¿Okay? El aumento de los basófilos también puede deberse en otros procesos como la varicela, el sarampión, tuberculosis, artritis, diabetes, insuficiencia renal. ¿Ok? Bien, ahí nos quedamos. Leucopenias vamos a ver en la siguiente clase. No se olviden que el lunes termino y el jueves tenemos examen. No puede pasar nadie. No pasa el siguiente El jueves 8 es feriado, sí. Voy a pasar hacia afuera. ¿Ya sé? 8 periodos. ¿Quién sabe cuál es el jueves? Es 8. Sí, es 8. 8 periodos.